de trastorno bipolar. Es un tema rapidito, por eso lo planificamos para 1 hora. Aquí lo importante es que ustedes identifiquen que el trastorno bipolar no es lo que comúnmente entendemos como bipolar cuando queremos insultar a alguien, ¿no? El trastorno bipolar es un trastorno mucho más complejo y la mayoría de las personas con este trastorno, la mayor parte de su vida, pues realmente manifiestan depresión, no tanto estos cambios repentinos del estado de ánimo, que eso sería lo que antes se le conocía como cicladores rápidos. Actualmente, pues sabemos que no, que eso puede ser parte del trastorno, pero no necesariamente el trastorno. Pero bueno, lo vamos a ir platicando. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien conoce a alguien con diagnóstico de trastorno bipolar que nos pudiera contar un poco si tienen experiencia con personas con este diagnóstico? No, doctora. No, doctor. No conozco a nadie, doctora. No, yo tampoco. Ok. No, doctora. Bueno, bueno, les cuento rápidamente un caso cercano. No con paciente, porque digamos que con pacientes se los puedo ir contando durante la presentación, pero para que entendamos cómo es que puede ser mucho más frecuente de lo que pensamos. Un compañero mío en la carrera, ahí en medicina, pues digamos que la mayor parte del tiempo él tenía como disminución del estado de ánimo, ¿no? Generalmente estaba deprimido. Se aislaba, tenía pocos amigos, etcétera. Pero notábamos que como 2 veces en el semestre, porque sí, generalmente 2 veces en el semestre él faltaba mucho a clases, o sea, de que se perdía 2 semanas. No sabíamos por qué, él tampoco sabía por qué, pero lo que él hacía durante este tiempo era irse con lo que traía en la bolsa, o sea, tampoco es como que tuviera mucho dinero, o sea, él con lo que tuviera en la bolsa se iba, tomaba un camión a donde fuera y se la pasaba en ese destino durante esas 2 semanas sobreviviendo, ¿no? Digamos Puerto Vallarta, Acapulco, generalmente le gustaba donde había mar. Conocía personas, se relacionaba con ellas, sobrevivía, digamos, durante estas 2 semanas en ese lugar donde no conocía a nadie, se iba solo normalmente. Después, bueno, terminamos la carrera y la verdad es que no terminó con muy buen promedio, elige un hospital que, pues, bueno, el que quedaba, digamos, para el internado, y lo mandan a, no me acuerdo a qué estado. Total que a mitad del internado lo regresan a la escuela con petición de hacerle una valoración psiquiátrica, porque estando en el hospital, él de repente empieza a hacer negligencias. Igual era por periodos cortos de 1 o 2 semanas, en donde empezaba a comportarse de manera muy extraña, de tipo hipomanía, es decir, empezaba como a no dormir, no dormía de verdad por días, podía estar sin dormir, le gritaba a los pacientes, les inyectaba a todos, les inyectaba, no sé, cualquier cosa. El punto es que muchos pacientes pues incluso empezaron a notarlo y fueron quienes lo reportaron. Aquí en la Ciudad de México le hacen una valoración psiquiátrica y lo diagnostican como depresión. Y él consumía mucha marihuana. Eso es importante porque durante todo el tiempo que estudió medicina, o que me tocó compartir con él esos años, él consumía mucha marihuana. Entonces, aquí la pregunta más bien es, ¿por qué consumía tanta marihuana? Si me explico, la marihuana es un inhibidor, entonces probablemente él ya había notado algunas manifestaciones y lo paliaba con la marihuana. Después llega el servicio social, bueno, acá no lo diagnostican todavía, hasta el servicio social.
Él se va a otro estado también a hacer el servicio y lo regresan por la misma situación. El punto es que ya llegando acá, pues él realmente ya es diagnosticado con trastorno bipolar porque estando allá intentó suicidarse en un estado de hipomanía. Dicho sea de paso, cuando él pasaba por estas situaciones, generalmente pues se quedaba sin un peso, regalaba sus cosas, vendía todo, con tal de, digamos, vivir el momento. Él lo decía así, es decir, la hipomanía es un estado de excitación emocional en la que no, por supuesto, no determinan qué consecuencias pueden tener sus actos, etcétera. Entonces, bueno, ya estando acá lo diagnostican con trastorno bipolar, le dan tratamiento y pues hace su servicio social ahí en la escuela. Entonces, fíjense cómo pueden tardar años los pacientes en ser diagnosticados precisamente por esta variedad de manifestaciones clínicas que puede tener el trastorno bipolar y que en la mayoría de las ocasiones, pues el paciente realmente no va por su cuenta de primera instancia a la valoración, ¿no? Sino porque alguien más nota que hace algo extraño. O cuando van es porque notan síntomas depresivos, ¿no? Entonces hay que hacer bien el diagnóstico diferencial con la depresión mayor, que lo vamos a ir platicando. Bueno, el trastorno bipolar tiene como origen etimológico tras, que, bueno, significa otro lado, y tornare, que es girar. Generalmente este trastorno antes se conocía como estado maníaco depresivo, precisamente porque giraba entre estas dos manifestaciones clínicas, la manía y la depresión. Pero este ciclar entre una y otra, generalmente pues se puede ver que es bastante frecuente, o sea, no tan frecuente como lo conocemos comúnmente, pero sí se da por periodos. Por otra parte, el segundo vocablo, que es bipolar, pues tiene que ver con que hay dos polos, ¿no? Y dos polos que realmente son esos, son polos, son opuestos, la depresión y la manía. Es una enfermedad que se caracteriza por la alternancia de periodos de euforia y excitabilidad, que es lo que sería la manía, y periodos de depresión. El paso entre un estado y otro es generalmente abrupto, ¿no? Y se da por periodos de, generalmente la manía o la hipomanía, que es también euforia y excitabilidad, pero de menos intensidad, duran mucho menos que los estados de depresión. Es mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos, entendiendo que hasta 2 millones de mexicanos padecen este trastorno, pero solo el 40% recibe tratamiento, desafortunadamente. 1% de la población mundial padece trastorno bipolar. Esta cifra estadística del 1% es muy significativa, sobre todo para temas de sus evaluaciones académicas, doctores. Generalmente cuando les preguntan sobre la prevalencia de algún trastorno psiquiátrico a nivel mundial, a diferencia de la depresión, normalmente la respuesta es 1%, ¿no? Porque realmente lo que queremos decir es que es eso, ¿no? Que 1 de cada 100 personas, porque el diagnóstico de los trastornos psiquiátricos tarda muchísimo tiempo en hacerse, ¿no? Se ha dicho que hasta 8 años un paciente tarda en ser diagnosticado después de su primera consulta médica. 5% de esta población presenta síntomas asociados con un trastorno bipolar no especificado y es la quinta causa de incapacidad a nivel mundial por encima del VIH y de la ceguera. Realmente, quien padece trastorno bipolar y en los estados sobre todo de manía o hipomanía, pues son disfuncionales. He sabido de casos de empresarios, o sea, fíjense, ¿no? Empresarios que logran eso, ¿no? Emprender una empresa y tener éxito en su trabajo, y son en los estados de manía o hipomanía cuando tienen más pérdidas, cuando se aventuran a hacer negociaciones peligrosas, ¿no? En donde
apuestan la mayoría de sus activos y entonces pues tienen mucha más posibilidad de perder la empresa, ¿no? Pero también de ganar. Entonces hay personas que creen que ese estado, y así lo dicen en consulta cuando se diagnostican por primera vez, ¿no? Que creen que estar en ese estado pues realmente les ha traído más beneficios. Sin embargo, a nivel personal, pues podemos ver que son personas que no pueden tener vínculos afectivos profundos, precisamente por esos estados tanto de depresión como de manía. 2 de cada 10 pacientes bipolares mueren anualmente por suicidio. Recordemos que en estados de hipomanía o de manía hay pobre control de impulsos, entonces la mayor parte de estas personas lo hacen de manera impulsiva, el suicidio. No es, por ejemplo, como en un estado de depresión mayor en el que normalmente el paciente planifica el suicidio. En este caso, en el trastorno bipolar, y que es la primera causa de suicidio impulsivo, lo hacen así, ¿no? De un momento a otro, en el estado de manía o de hipomanía, se avientan del puente, se sobredosifican con alguna droga, etc. 3 de cada 5 pacientes intentan suicidarse al menos una vez en la vida. Los intentos de suicidio también son bastante frecuentes. Ahora, ¿por qué se da el trastorno bipolar? Es muy importante hacer la historia clínica de nuestros pacientes en quienes sospechamos trastorno bipolar, porque el factor hereditario es crucial. Hasta el 90% de los pacientes cuentan con antecedentes familiares de trastorno bipolar y este riesgo se sitúa alrededor de un 10 al 20% cuando uno de los padres padece trastorno bipolar. Por lo tanto, hay una probabilidad de hasta el 90% de que el hijo no padezca trastorno bipolar cuando es en línea directa con los padres, ¿no? Pero normalmente los pacientes tienen antecedentes familiares. Se ha visto que hay una probabilidad algo mayor de transmisión de la enfermedad por parte de la madre que por parte del padre. Este dato pues todavía se tiene como, es solo una observación clínica. Sin embargo, bueno, pues se ha visto que están implicados algunos cromosomas como el X412, 18, 21 y 22 en esta enfermedad, que como ustedes recordarán de la clase de depresión mayor, pues esos cromosomas también están implicados en la etiología de la depresión, ¿no? Sobre todo en las en las formas graves. Por otro lado, estudios comparados de la incidencia de trastorno bipolar en gemelos idénticos monocigóticos con respecto a la incidencia en gemelos no idénticos o disigóticos son una forma de estimar la heredabilidad de la enfermedad y según un estudio llevado a cabo, la concordancia entre gemelos monocigóticos era del 67%, que es más de 3 veces de los resultados encontrados en gemelos disigóticos. Entonces, con esto comprobamos que efectivamente hay una relación familiar con la incidencia de esta enfermedad. Los neurotransmisores implicados en la enfermedad, dopamina, noradrenalina, serotonina, GABA y acetilcolina. Generalmente son neurotransmisores excitatorios, pero también GABA, que está implicado en el circuito de regulación del glutamato. Entonces, como ustedes recordarán, el glutamato, la noradrenalina, la dopamina, están implicados en la regulación del estado de ánimo, sobre todo en las funciones excitatorias del sistema nervioso central. Y por supuesto que también hay implicado un eje endocrino relacionado con la tiroides, con las glándulas suprarrenales y el eje adrenal y gonadal. Entonces, fíjense cómo la sintomatología puede ser bastante variada. Va desde la hipomanía, que digamos que es la forma más leve del estado excitatorio de la enfermedad, la maníaca, que siempre es indicación de hospitalización por el grado de riesgo que hay tanto con otras personas como con ellos mismos, y la depresión, que también es una manifestación grave de la enfermedad. La depresión, dicho sea de paso, se diferencia de la depresión unipolar porque la depresión en el paciente bipolar es mucho más grave
y es de aparición abrupta y generalmente de duración, de mayor duración que la depresión mayor. ¿Se acuerdan cuántas semanas tengo yo para diagnosticar depresión mayor en un paciente que tenga síntomas constantes durante cuánto tiempo? Durante 2 2 semanas. semanas. Exacto, entonces normalmente el paciente te refiere, sí, o sea, tiene 2 semanas que mis síntomas están más intensos, ¿no? A lo mejor ya tiene depresión de mucho más tiempo, pero en este caso la depresión se manifiesta con síntomas menos intensos, lo que se llama distimia. En el caso de la depresión bipolar, pueden estar mucho tiempo con una depresión bastante intensa, o sea, de no poderse levantar, de no comer. Aquí la tenemos: apatía, falta de ilusión, sensación de tristeza o de vacío, baja autoestima, dificultad para realizar tareas habituales, enlentecimiento, falta de concentración, deseo de morir. O sea, el paciente sí te va a expresar las ideas de muerte o de suicidio, molestias físicas, ansiedad. Normalmente el tipo de ansiedad que manifiestan los pacientes con trastorno bipolar es una ansiedad, lo que podríamos llamar hipocinética, ¿no? O sea, que no es más bien como que les dé angustia y quieran salir corriendo y no puedan dormir, sino al contrario, es una ansiedad como de estar, de tener pensamientos rumiantes, de tener pensamientos catastróficos, insomnio o exceso de sueño. Normalmente los pacientes con depresión bipolar manifiestan más exceso de sueño durante la fase de depresión. Pérdida o exceso de apetito, pero realmente lo más frecuente en depresión bipolar es la pérdida del apetito. Inhibición social, ideas de culpa o de ruina. Como ven, se parece mucho a la depresión mayor. Entonces, lo que tenemos que investigar a nuestro paciente en el que sospechamos trastorno bipolar es más bien si en algún momento de su vida ha cursado con episodios de hipomanía o de manía. La hipomanía, como es la forma más leve, puede pasar desapercibida. O sea, podemos solo describir al paciente como, ay, es que es muy loco. O sea, de repente se va de fiesta y se la pasa semanas en una fiesta, pero ya luego regresa y se pone a trabajar y ya normal, ¿no? O, ay, sí, es que es muy alegre, ¿no? O sea, de repente como que es muy generoso, nos regala todas sus cosas, le regala a la gente pobre, etcétera. O sea, es como que tiene periodos en los que hace cosas que están fuera de lo normal, pero son periodos de 1 o 2 semanas y después como que vuelve a un estado más estable. La hipomanía entonces puede ser aumento de la autoestima, que bueno, estos conceptos son bastante sencillos, ¿no? O sea, podemos ahondar en qué es autoestima y a qué se refiere con aumento, pero lo que yo quiero decir acá es que tienen ideas megalomaníacas, ¿no? Así de, miren, este muchacho que yo les cuento, estudiante de medicina, en su etapa más grave, lo que él decía, para que se den cuenta de más o menos cómo es la hipomanía, lo que él decía es que él era un elegido de Dios, pero él lo decía súper convencido. Así es que ya me di cuenta por qué estudié medicina. O sea, es que de verdad el creador me ha elegido a mí para que yo cure a las personas con mi mente. Y me ha pedido, o sea, aquí hay un estado ya psicótico, porque finalmente la manía y la hipomanía son estados que se desapegan de la realidad y en términos de la psicología podemos decir que se encuentran en un estado psicótico. Él decía, entonces Dios me ha pedido que yo me tome mi propia orina para que me alimente de, de lo que soy yo, ¿no? De la divinidad que vive en mí. O sea, fíjense lo raro que suena, ¿no? Pero él realmente se sentía convencido de esto. Entonces hay ideas megalomaníacas de yo soy lo máximo, nadie puede saber más que yo soy el empresario más exitoso, etcétera. Embarcarse en muchas cosas al mismo tiempo es muy común de los pacientes hipomaníacos, ¿no? Y normalmente, bueno, estamos en la forma leve de la manía, entonces son pacientes que ustedes pueden ver siendo funcionales, entre comillas, teniendo su trabajo, su empresa, etcétera, pero de repente ya se metieron en 1000 chambas,
De repente ya quieren abarcar todo, ya se hicieron de 1000 compromisos, están como, tuve un paciente que tenía como por periodos la idea del poliamor, ¿no? Y era como, sí, claro, o sea, porque el amor nos inunda a todos, y entonces todos con todos, y o sea, eso no es el poliamor, ¿no? El poliamor no es que esté mal, pero él lo hacía por periodos y más bien era como un estado de hipomanía. Aumento de la sociabilidad, gastar más dinero de lo habitual, dormir menos de lo habitual. Esto es muy común en los pacientes en este estado de hipomanía o de manía, que tienen muy poca necesidad de sueño. O sea, ustedes dicen, duermo 1 hora y con eso tengo, ¿no? Y a seguirle. Y normalmente ellos sienten mucha más actividad durante la noche. Se ponen a estudiar, se ponen a jugar, se ponen a hacer 1000 cosas en la noche. Con que duerman media hora o 1 hora están listos y el otro día se van al trabajo. Normalmente están en estado de hipomanía. Falta de autocrítica, aunado con los estados de megalomanía, hablar en voz alta sin tolerar interrupciones, aumento del interés en el sexo, normalmente están pues con un aumento de la libido en general, cambios bruscos de humor y aumento de la emotividad. Si ustedes pueden observar, estas características de la hipomanía pueden ser características de una persona con la que podemos estar conviviendo en estos momentos, ¿no? O sea, puede ser bastante frecuente y no saber que se encuentran en este estado. Pero ya cuando llegan a estados de manía, que la verdad es que son los menos los que hacen estados de manía y corresponde al trastorno bipolar tipo 1, cursan con irritabilidad, hiperactividad, disminución de la necesidad de dormir, locuacidad, con esto me refiero al estado psicótico que les comentaba, aumento de la sociabilidad, euforia, ideas de grandeza, aumento de impulso sexual, pero todo esto imagínenselo al 100% más, ¿no? Gastos excesivos e inapropiados, conducta desordenada, planes irrealizables, ideas delirantes, alucinaciones como el de este chico, ¿no? O sea, el tema de tomar la orina porque con eso se alimentaba de la divinidad, eso ya es totalmente una idea delirante. Entonces, tenemos 2 tipos de trastorno bipolar, doctores. El trastorno bipolar tipo 1, que cursa con manía y que es el más grave, y el trastorno bipolar tipo 2, que cursa con hipomanía, que podría decirse que es el más controlable, que se controla de manera ambulatoria. Bueno, esta grafiquita está bonita porque fíjense cómo nos explica la intensidad, el grado de intensidad de los estados eufóricos en el paciente bipolar. Como el humor, digamos, el humor normal, la variación normal del humor, pues es la línea recta, y los estados de manía y hipomanía, el de manía pues llega a niveles altos, el de hipomanía un poquito más abajo, pero los estados de depresión en ambos pacientes normalmente son profundos, ¿no? Llegan a una depresión grave, la mayor parte del tiempo están en este estado. Y hay una variación del trastorno bipolar, que son los de ciclación rápida, pero que son parte del trastorno. Puede haber el diagnóstico de bipolaridad en la infancia y confundirse con otros diagnósticos como trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, siempre que tengamos a un paciente con sospecha de TDAH, sí es importante una valoración psiquiátrica. Les comento porque, bueno, normalmente trabajamos con psicólogos y son ellos los que han... hay muchas corrientes en psicología y hay muchos estudios en psicología que nos pueden ayudar muchísimo al tratamiento de TDAH, pero en el tema del diagnóstico siempre tiene que ser por parte de un paidopsiquiatra, porque los paidopsiquiatras van a hacer este diagnóstico diferencial con el trastorno bipolar, y entre más temprano se diagnostique y se trate, menos implicaciones va a tener en el tema funcional. Entonces son pacientes que normalmente no hacen delirios, pero sí hacen berrinches de manera muy frecuente. Queda como
la pregunta, ¿no? Que normalmente entre más temprano se manifiesten clínicamente estos pacientes, suelen ser las formas más graves de la enfermedad. Entonces podemos ver a niños que son hiperactivos, distraídos, con disforia o ansiedad, irritables, que podemos describir como son muy chistosos, ¿no? No se callan, alteraciones en la conducta, hipersexualidad, incluso en niños o adolescentes, grandiosidad, conductas de alto riesgo, ¿no? O sea, niños que se van caminando por la orillita del puente o sea, que hacen cosas que cualquier niño le podría dar miedo y estos niños son demasiado intrépidos. Y en los adolescentes se parecen más los síntomas a los de los adultos y también cursan con episodios de euforia y los síntomas melancólicos propios de la depresión. Y el suicidio es mucho más prevalente en adolescentes con este trastorno. Bueno, este es un meme que en su momento daba risa, pero ahorita ya no. Pero bueno, aquí el punto es como el tema disocial que pueden tener algunos pacientes, ¿no? O sea, que precisamente que a ellos les puede parecer algo gracioso, pero normalmente para los demás no es. O sea, los demás lo que hacen con un paciente con estado de hipomanía o de manía es como, híjole, este está raro. Bueno, todavía los de hipomanía pueden caer bien, pero los de manía son demasiado extraños. Bueno, este es un caso. Este es un caso en donde pues, se hizo una grafiquita como para poder ejemplificar gráficamente los ciclos del estado de ánimo por el que pasó este paciente y cómo, o sea, la eutimia, que es como la variación normal del estado de ánimo, es la línea recta horizontal. A los 13 años operan a su mamá y hace un intento de suicidio, ¿no? O sea, cómo ante factores externos pueden hacer depresiones o estados depresivos muy graves y también hay riesgo de suicidio. A los 16 años vuelve a hacer un intento de suicidio en un estado de depresión. A los 18 años hace su primer evento de hipomanía, hace un viaje al extranjero de una forma, digamos, impulsiva, poco planeada, etc. Después continúa unos años con algunas hipotimias, en donde pues puede hacer algo funcionalmente en el tema social, en el académico, lograr algunas cosas, etcétera, pero eventualmente va a ser un episodio depresivo importante a los 25 años, en donde se va a vivir sola y tiene otros planes de suicidio en estado de depresión. A los 26 años hace un estado de hipomanía, ¿no? O sea, fíjense cómo a lo largo de un poco más de una década hace 5 ciclos de variación del estado de ánimo de manera importante. Este es un paciente no tratado. La ciclotimia es un concepto que ustedes van a escuchar mucho en este tema, en el tema del trastorno bipolar. Hay pacientes que todavía nos dicen por ahí que están diagnosticados con ciclotimia. La verdad es que ya no es un diagnóstico que actualmente está en la clasificación de trastornos y que consideramos más bien como parte, como una variación del trastorno bipolar. Y es una alteración del estado de ánimo crónico y con variaciones que comprenden periodos alternos de hipomanía y depresión leve y que normalmente estos ciclos son menos largos que en el trastorno bipolar y que son menos intensos. Entonces, bueno, aquí tenemos en la grafiquita verde, es como lo que podemos determinar como ciclotimia, que bueno, nosotros ya actualmente sabemos que más bien es un trastorno bipolar tipo 2, leve, con manifestaciones leves, ¿no? En donde hacen ciclos más cortos y menos intensos. Ahora, ¿cómo se trata el trastorno bipolar, doctores? Esto es muy importante porque si nosotros diagnosticamos a un paciente
en la etapa depresiva y lo diagnosticamos como depresión y le iniciamos un antidepresivo, sobre todo del tipo, ¿cuál es el grupo de antidepresivos de primera línea que les comentaba? Tricíclicos. No, Inhibidores de la recaptura de serotonina. exacto. Los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina son los de primera línea para depresión mayor. Si yo inicio los tricíclicos, doctor, eran en la década de los 50. Es verdad. Actualmente, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, claro, hay que ver caso por caso. Pero si yo inicio en un paciente con depresión bipolar un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, puedo inducir el estado de hipomanía o de manía. Y entonces el paciente va y se suicida, ¿no? En un acto impulsivo. Acá es muy importante hacer el diagnóstico diferencial con la depresión bipolar para iniciar el tratamiento adecuado. Entonces, el paciente llega con agitación psicomotora, actividad psicótica, ansiedad. Normalmente es una fase aguda y la hospitalización se tiene que hacer en el 90% de los casos. Es normalmente un paciente en un estado de manía. Si llega en un estado de manía, la primera línea de tratamiento son antipsicóticos y los antipsicóticos alcanzan un nivel sérico terapéutico o efectivo entre la quinta y la sexta semana. Normalmente el primer medicamento con el que se piensa en el tema de los antipsicóticos, la olanzapina, considerando los efectos adversos de tipo metabólico que tiene este antipsicótico. Estos pacientes se quedan hospitalizados porque necesitan impregnación del medicamento. No es un medicamento que va a hacer efecto inmediatamente, por eso se quedan hospitalizados. Y los estabilizadores del estado de ánimo, como litio, valproato sódico o la motrigina. La motrigina es un anticomicial, pero que con una dosis adecuada actúa como estabilizador del estado de ánimo y también se utiliza en estos casos. Y ansiolíticos como sintomáticos. Los ansiolíticos normalmente benzodiazepinas y no se dejan durante más de 3 meses. Si no hay respuesta, se tienen que agregar un estabilizador más y manejar un doble esquema de 2 estabilizadores más antipsicóticos. En el cuadro depresivo bipolar, tengo que usar un estabilizador del estado de ánimo, un antidepresivo, que normalmente son antidepresivos duales o que actúan sobre noradrenalina, y antipsicóticos atípicos como la olanzapina y un ansiolítico. Todo esto es en la fase aguda de hospitalización, que normalmente la evolución es de mínimo 48 horas hasta un mes. Y en la fase crónico de mantenimiento, voy a tratar de mantener solo un medicamento por el tema de la adherencia al tratamiento. Y la psicoterapia es muy importante. La psicoterapia para que el paciente vaya educándose respecto a su padecimiento. Aproximadamente 18 meses en que puedo determinar que mi tratamiento está ya en una fase de mantenimiento. Sin embargo, tenemos que hasta el 60% de los pacientes abandonan su tratamiento precisamente por las características de la enfermedad o porque los síntomas ceden y entonces creen que ya están curados. Entonces es muy importante la psicoeducación en estos pacientes y tratar de hacer también una red de apoyo con los familiares. ¿Dudas, preguntas? No, doctora, hasta ahorita todo bien, gracias. ¿Sí quedó claro entonces cuál es la diferencia de depresión bipolar con unipolar? Sí, doctora. Ok. ¿Cuántos Por tipos ejemplo, de trastorno bipolar tenemos? 2. Tipo 1 y tipo 2. El que cursa con manía es el tipo 1, ¿no? Ok. Primera línea de tratamiento en un paciente con depresión unipolar. Inhibidores de la recaptura de Ajá, serotonina. serotonina. Muy bien. Adrenalina. Y con trastorno bipolar, ¿cuál sería el tratamiento inicial en un paciente en fase aguda? Pues estabilizadores del estado de ánimo
y o antipsicóticos atípicos. Ok, y ansiolíticos, ¿no? En caso de que el paciente, que normalmente sí lo requieren en una fase aguda, los primeros 3 meses, y ya después, pues tratamos de reducir el tratamiento a un medicamento, máximo 2, y hacer red de apoyo. Entonces, miren, les voy a mandar un documento sobre el trastorno bipolar para que lo tengan en su carpeta de material que van a necesitar sí o sí, tanto en el internado como en el servicio social, sobre todo lo de psiquiatría. Yo sí les recomiendo que hagan una carpeta de todo esto, porque sobre todo en el servicio social les van a llegar un sinfín de pacientes. Normalmente nos consultan ya que están en el servicio social, así de tengo un paciente que tiene tal y no sé qué. Entonces ya es más fácil que ustedes lo tengan ahí a la mano. Y sobre todo si conocen a alguien, si ustedes han cursado por síntomas parecidos a los que les he mencionado, pues hacer una valoración o solicitar una valoración psiquiátrica a tiempo siempre para evitar pues las complicaciones más importantes de esta enfermedad. Les comentaba de este muchacho que pues estudiante de medicina y que realmente pues todos creíamos que era parte de su personalidad, ¿no? Así como era, ¿no? Y que fumaba mucha marihuana ¿no? Y resulta que era un trastorno bipolar que le causó muchísima disfunción durante muchos años, ¿no? Hasta que finalmente fue diagnosticado y tratado y me parece que ahorita es psiquiatra. Entonces, pues bueno. ¿Dudas ya no? ¿Preguntas? No, doctora. Doctora, pues todos estos fármacos que hemos estado viendo en depresión y en este caso, ¿los maneja también el médico general? Es decir, ¿lo podemos prescribir? Así es, sí. Normalmente en la fase aguda llegan a hospital, ¿no? Y el hospital normalmente es de tercer nivel, o sea, llegan a un hospital psiquiátrico por las manifestaciones clínicas. Pero ustedes en su consulta como médico general van a recibir pacientes con síntomas depresivos. Entonces ahí es cuando si hacen un diagnóstico de depresión bipolar, pueden iniciar el tratamiento. Le tienen que pedir estudios de laboratorio, etcétera, porque el litio normalmente causa como efecto secundario, aunque es muy poco frecuente y es más frecuente en mujeres, pero puede causar disfunción tiroidea. Entonces, solo haciendo el control metabólico. Les voy a mandar el documento y en la próxima clase comentan con el doctor las dudas que puedan tener. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctora. Sí, Gracias. doctora. Está bien, doctora, Doctora, gracias. pero en sí, nosotros no podemos hacer el diagnóstico, ¿sí? Claro que sí. De hecho, las guías de práctica clínica del IMSS manejan para primer nivel de atención el diagnóstico de trastorno bipolar. Por supuesto que también tienen que hacer la interconsulta con psiquiatría, pero la sospecha del diagnóstico más vale que lo hagan ustedes. Porque por eso tardan tanto los pacientes